Amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Esto es un despacho desde Caracas para Caja Musical de Ignacio Carrasquero en la emisora Más 100.7 de Orlando, Florida. Hoy vamos a conversar con un personajazo, con un gran actor venezolano radicado en Miami, que hizo historia desde los comienzos de la televisión venezolana, desde que se hacía en blanco y negro. Marcó hitos de los cuales vamos a conversar en la entrevista. Vamos a hacer unos 20-25 minutos de entrevista. No quiero dar más señales, solo quiero decirles que como vaya viniendo, vamos viendo en esta entrevista. Bienvenido Franklin Virgües al programa de Caja Musical. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Encantado, hermano, de saludarte, brother. Cónchale, por fin se nos dio. Sí, vale, tuvimos un poquito de problema la semana pasada. Cuéntame. Bueno, mira, Franklin, hemos estado haciendo entrevistas a diferentes tipos de personalidades, o sea, desde Pingüino de Sentimiento Muerto hasta Sebastián Barraez, pasando por Joe Magdaleno, Sergio Novelli, Samantha Dañino, la hija de Lenny Barry y Pablo Dañino, que está haciendo música rock allá en Nueva York. Entonces estamos, digamos, paseándonos por las diversas personalidades de Venezuela, sea que estén en Venezuela, sea que estén afuera, pero que tengan autoridad y que estén haciendo cosas importantes, ¿no? Entonces queríamos conversar contigo unos 20-25 minutos, no te vamos a quitar más que eso, para conversar sobre, bueno, tu carrera, pero sobre todo lo que estás haciendo en este momento, ¿no? Tú comenzaste cuando la televisión en Venezuela era en blanco y negro con La Guajirita, La Zulianita, Rafaela, etcétera, etcétera, etcétera. Hiciste un montón de telenovelas, Franklin. Cierto. ¿No es así? Yo comencé en Venevisión en el año 1976. Todavía era en blanco y negro, aunque ya los canales se estaban preparando para la televisión a colores, pero todavía no había sido oficializada por el gobierno. Si mal no recuerdo, era el gobierno del doctor, creo que era el doctor, no, era Carlos Andrés Pérez, en el primer gobierno de CAP. Y luego esa telenovela donde yo comencé se llamó Rafaela, de Delia Fico, y los protagonistas de esa novela eran Arnaldo André, uruguayo argentino, y Chelo Rodríguez, ¿no? Eran los protagonistas. Bueno, todavía la transmisión se hacía en blanco y negro. Y al final de esa telenovela es que vino el cambio. O sea, yo llegué casi en la raya, pero cuando comencé a trabajar efectivamente todavía era en blanco y negro. Las cámaras eran unas cámaras inmensas con 3 lentes que cuando la cambiaba se escuchaba el sonido, ¿no? Inmediatamente después vinieron las cámaras a colores, del color, y luego la high definition, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Franklin, pero fíjate una cosa, son una cantidad de años, has visto transcurrir todas las tecnologías y todos los momentos del país, esa especie de narración paralela que es la telenovela de lo que va pasando en el país, ¿no? Fíjate una cosa, tú hablabas con Yanel Chirinos hace un par de años, hiciste un monólogo en Europa que se llamó Nostalgia, corrígeme el nombre completo. Sí, era un monólogo que hablaba un poco sobre la situación política del país y la inmigración, pero en la actualidad, eso hace mucho tiempo, en la actualidad yo tengo un monólogo que se llama Freud y mi bella genio. Mi bella genio. Hay una relación entre Sigmund Freud y su psicoanálisis con la serie de televisión Mi Bella Genio. Esa obra, que es en términos de comedia, es un homenaje que yo le rindo a la televisión venezolana, a la digamos que a la industria de la televisión venezolana de aquella época, ¿no? Hasta la llegada del chavismo, ¿no? Que, bueno, acabó con
con todo, incluyendo con la televisión. Pero yo le rindo un homenaje. Fíjate tú, el sueño de todo muchacho en Venezuela o es ser pelotero o es ser periodista y trabajar en la televisión. Por lo menos así en mi época. En mi sueño, en mi época, cuando yo era un muchachito de 8 años de edad, mi sueño era ser pelotero. Yo quería ser pelotero para jugar con los Cardenales de Lara y con los Yankees de Nueva York, Naguará. Pero llegó a mi barrio, que hoy se llama La Sucre, allá en Barquisimeto, llegó a mi barrio un fenómeno que lo modificó y lo cambió todo. Nuestras costumbres, nuestra manera de ver la vida, nuestro léxico, nuestros juegos infantiles. A la familia Pernalete, un árabe al que nosotros llamábamos el Musiu, que era una calle ambulante, le vendió a crédito un televisor Philips de tubo blanco y negro. Lo tenía en una esquina de la sala y había un ventanal y todos los muchachos corríamos ávidos de la curiosidad, ávidos de ver de qué era aquello. Y desde la cerca veíamos los canales de televisión de aquella época. Televisa, que después se llamó Venevisión, y Radio Televisión, que después se llamó RCTV. Y empezamos a ver la televisión, obviamente era en blanco y negro, y empezamos a nutrir. A mí esa caja mágica me arropó. Y yo decidí, desde esa edad, yo decidí que yo quería estar ahí. Yo no sabía ni cómo ni cuándo. Pero mis sueños cambiaron. Ya yo no quería ser pelotero. Ya yo quería estar ahí. Estar metido ahí. Quería hacer lo que hacía Raúl Amundaray, lo que hacía Tomás Enrique, lo que hacía José Bardina, lo que hacían ellos. Yo quería hacer eso. Entonces, desde ese momento yo puedo decir con certeza que tomé esa decisión. Y esa decisión me llevó a lo largo de mi vida, de mi adolescencia y de mi madurez, me llevó al fenómeno de la comunicación. Yo fui reportero gráfico en la Torre de la Prensa y cuando bachillerato por libre escolaridad, yo me fui a la Universidad Central y estudié comunicación social, porque ya yo tenía un concepto de lo que era la comunicación. Y ese concepto también lo arropaba la actuación. La actuación en radio, cine, televisión, prensa escrita, todo eso es comunicación. El viejo Pernalete, un televisor Philips blanco y negro. Bueno, nada, ahí comenzó la historia, ahí comienza la historia de esta obra que escribí, que se llama Freud, mi bella genio, es ver cómo la televisión modificó, cambió una cultura, el barrio, cambió los juegos infantiles, cambió la manera de hablar y de ser. La importancia de la televisión, que desde el punto de vista de un capitalista, de un demócrata como yo, fue positivo. Sí. Y bueno, la televisión nos informó, nos entretuvo y aunque ese no era su propósito, también nos educó. Ok, tú tuviste una participación en Pobre Negro, muy importante. Bueno, yo trabajé en el ciclo de Rómulo Gallegos y en el ciclo de Pietri. Es decir, eso forma parte de lo que llaman la televisión de oro de Venezuela. Allí los más grandes escritores teatrales y literatos, el caso de Garmendia, Cabrujas, Chalbó, etcétera, etcétera, Ibsen Martínez, etcétera, etcétera, bueno, ellos se abocaron a escribir una televisión basada en la literatura universal nacional. Y surgieron cosas como Pobre Negro, entre otras, ¿no? Sí, La Dueña. Toda esa televisión que la llamaron la televisión dorada, la televisión de oro de Venezuela. Sí, sí. Afortunadamente, parte de ese ciclo, de ese grupo. Sin embargo, Franklin, yo recuerdo cuando yo entré en la Escuela de Comunicación Social, tú nos diste una charla.
Así, bueno. En el año 94. Yo me acuerdo, sí, creo que me invitaron. Sí, porque Yelice, tu hija, entró conmigo Claro, ella a estudiaba, la escuela. ella Y, trabajaba conmigo en la escuela, ¿no? ese año tú nos diste una charla a los que estábamos entrando, ¿no? Ajá. Y así como elogias y y es propicio elogiar la televisión venezolana en ese momento, también hiciste señalamientos críticos. Dijiste que, bueno, que se te había, tanto a ti como a Gladys Ibarra, se les había marginado un poco por No, no, no no, ser no dije blanquitos eso. y bonitos. No, no, yo no dije eso. Lo que yo dije, y eso es inspirado en la tesis de grado mía, que se Ah, llama La televisión a colores, el negro no se ve, discriminación y autodiscriminación del negro en la televisión venezolana. ok, Toda la vida, around the world, alrededor del mundo, ha existido la discriminación. Toda la vida. sí, Al africano lo secuestraron y se lo llevaron a América y lo utilizaron como esclavos. En Venezuela hubo esclavos. sí, De la costa, donde viven la mayoría de afroamericanos, negros, sus antepasados fueron esclavos que los trajeron allí, los mantuanos blancos, para utilizarlos en las fincas de café y de cacao. ¿De acuerdo? sí, claro, Toda la vida ha existido eso. En la televisión no era común. Y eso se ha roto mucho aquí en la televisión norteamericana, ok, anglosajona, pero en la televisión latina no es fácil ver a un negro afroamericano, por ejemplo, narrando las noticias o claro, hablando de tiempo o hablando de show business. Eso ocurre en toda la televisión latinoamericana, en las telenovelas también. Y yo fui una excepción. Yo fui una excepción en el sentido de que, y tanto Miguel Ángel Landa y yo hemos sido excepciones. Hemos logrado hacer papeles este, tipificados para los blancos, como médicos, abogados, ingenieros, psiquiatras. Yo he ejercido todas esas profesiones en las telenovelas, pero también he hecho malandros, obreros, delincuentes, policías, etcétera, etcétera. sí, A Tomás Enrique, bueno, si tú analizas la cantidad de grandes personajes que hizo el negro Tomás Enrique, a quien yo le dediqué mi tesis, la mayoría de todos sus personajes eran de delincuentes, de policías, padres irresponsables, ¿entiendes? Brujos, sin que eran, embargo hizo de Dios, ¿ah? sin embargo hizo de Dios en aquella, Pero también hizo Dios. Y nadie puso en duda, a raíz de la actuación de Tomás Enrique, que Dios también era negro. Fíjate lo era. En fin, la discriminación siempre ha existido sí, y existirá. Existirá, yo no sé hasta cuándo, pero de hecho tú ves la televisión actual e incluso esa televisión marginal, tercermundista, quebrada el desgobierno actual, y tú no ves allí negros, gente, sí, gente fea, gente muy mal vestida, sí, sí, gente, sí. gente inculta, mucho inculto, pero ellos también se cuidan de no poner negros. Ok. Ahora, Franklin, tú hiciste también una carrera en cine, ¿no? Domingo de Resurrección, Homicidio Culposo, Cangrejo, entre otras tantas de la famosa obra La, cinematográfica que existía. la, ¿Ah? la Casa de Agua, que aunque no era una película muy comercial, era una película de Cinemateca, fue una tremenda película sobre la vida de Cruz María Salmerón Acosta. Allí tuve el honor de protagonizar con Doris Huel, imagínate tú, con Hilda Vera, con Naguará, con Elba Escobar, Alicia Plaza. Cangrejo, donde dice Chino Cano. Domingo de Resurrección, donde dice Fez. En fin,
También hice Asesino Nocturno. Sí. Ahora, volviendo a la televisión, hay un personaje que no quiero que nos quedemos ahí, pero que quiero que lo mencionemos, y es Eudomar Santos. Definitivamente es el personaje que te catapulta, ¿no? Y que te... Sí, sí. Es una pasión de Fez, el personaje que hice en Domingo de Resurrección. Me pidieron un malandro y lo que hice fue continuar porque yo venía de hacer la película. Y cuando llegué al canal, un año después, me pidieron hacer Eudomar Santos. Yo lo que hice fue repetir el personaje que yo hacía en Domingo de Resurrección. Ok. ¿Y qué sientes de lo que caló ese personaje en la población? Es decir, ¿cómo estaba Sopa? ¿Qué estaba Sopa? Como ya veníamos viendo. Fenómeno, eso fue un fenómeno. No solamente con mi personaje, con todo. Sí. Una telenovela antitelenovela. Sí. No respetaba los parámetros de una telenovela per se. Hasta Ibarra era magnífico. Hasta el título. El título fue distinto. Las telenovelas, los nombres de las telenovelas, por lo general eran nombres de mujeres. La Zulianita, sí. La Guajirita. Sí. ¿Entiendes? Eran nombres de mujeres, pero ya comienzan muchos cambios. Los personajes, digamos, de las subtramas, se convirtieron en los protagonistas de esa telenovela. Ok. Ahora, luego hace Amor de Fin de Siglo. Es una telenovela es un fracaso. De Leonardo Padrón, creo que sepa. Eso fue un novelón, sí, donde también ocurrió un fenómeno. Quienes se comen esa novela, para que tú veas, son personajes de la subtrama, para mí, ¿no? Esa novela se la comió Elba Escobar con Carlos Cámara, se la comió Gledys Ibarra con otro actor ahí que hacía un tartamudo. Los protagonistas éramos 3 parejas. Yo hacía pareja con Rudy Rodríguez, Flavio Caballero hacía pareja con Mari Carmen Regueiro, y Ana Karina Manco hacía pareja con Daniel Lugo. Pero quienes realmente se comían la trama eran esos personajes que te nombré, esos actores que te nombré. Fue una tremenda telenovela de Leonardo Padrón, un gran intento para hacer un fenómeno de telenovela, y lo logró. No tuvo el éxito de Por estas calles, pero sí tuvo un gran éxito. Sí. Ahora, Franklin, no me has terminado de hablar de Freud y Mi Bella Genio. Es decir, no me has terminado de decir... Freud y Mi Bella Genio es una obra de teatro, una comedia, un monólogo donde yo... ¿Es stand-up comedy? Es una... No, bueno, está entre el stand-up y el monólogo. Ok. Tengo un libreto, un principio, un desarrollo y un final. El stand-up comedy seguramente sí, pero se improvisa mucho con el público. Yo aquí no improviso con el público, o no improviso. Y sí utilizo la cuarta pared normalmente. Es un monólogo, tipo stand-up, donde me sustento en muchos videos de la historia de la televisión venezolana. Ok. Sale un rolón de más de 50 imágenes de gente, artistas, periodistas, que lograron hacer esa televisión venezolana que fue un éxito. En Venezuela se exportaban las telenovelas, se llevaban mares. Eso se acabó, eso ya no existe. Pero para nada. Y allá en Miami, ¿cómo se vive, Franklin? Veo que tienes una cantidad de anunciantes muy sexy, ¿no? En Miami, productos eróticos y... En Miami se vive muy bien. Aquí si tú tienes un sueldo, tienes tu casa, Claro. pagas tus impuestos. Fíjate tú, chico, que me pasó algo curioso. A mí es muy difícil que me peguen un ticket por conducir mal o por ir a alta velocidad. Muy difícil. Nunca me lo han pegado. Pero pasé por una zona donde habían cámaras, y cuando la luz roja cambió, cuando la luz verde cambió a amarilla, yo pasé.
pero un carro que iba adelante se detuvo, yo me tuve que frenar. Y cuando cambió a roja, las cámaras me tomaron porque estaba por la mitad. Bueno, me mandaron un ticket de $150, $130. No es penalidad, eso no es penalidad. Es penalidad si no lo pago, pero no Claro. me que ni tengo que ir a una escuelita ni nada de eso. Y tengo que mandarlo por correo, lo tengo que mandar ahorita, lo que termine de hablar contigo. Pero lo que te quiero decir es que este es un país donde las cosas funcionan. Funcionan. Sí. Si hay una luz amarilla, párate. No te comas la luz roja, porque te van a tomar una fotografía y te van a penalizar. No andes en exceso de velocidad. Respeta los stops. Si hay un autobús escolar y saca las paralelas que dicen stop, párate porque es un semáforo. No lo pases, un policía te para. No violes la ley. Entonces, es un país de leyes. Entonces, es un país. No deseo que Venezuela se parezca y sea mejor que los Estados Unidos. Yo no quiero que Venezuela se parezca a un país quebrado, horrible, como Cuba. Bueno, ahí quería llegar para despedirme ya, Franklin, porque con lo que hicimos antes de que nos cayera la llamada y Dale. lo que hemos hecho ya tenemos el techo cubierto, pero hay sí, últimamente has estado sacando videos donde hablas de manera muy tajante y muy frontal en contra del gobierno y el régimen de Maduro, ¿no? Y de ministros como Padrino López, etcétera, etcétera, echando mano del humor negro. Han habido críticas de parte de la comunidad LGTB porque, bueno, echa mano de las pestañas postizas y del maquillaje, pero detrás de todo eso hay una narrativa, ¿no? Quisiera que me hablaras de eso y para cerrar tu visión del país, de lo que está pasando en Venezuela. Bueno, yo soy comunicador social. Yo utilizo las redes. Yo tengo dos cuentas. Una donde pongo fotografías mías, bella, bonita, de galán y tal, qué sé yo, videíto, que se llama Franklin Virgo, es el actor. Ajá. Ahí no pongo sino otro tipo de elementos. Y la otra cuenta, Franklin, Virgo Franklin, @Virgo Franklin, una cuenta donde yo la utilizo para denunciar a la dictadura venezolana, Okay. que ha llevado al país a un país quebrado. Pues Venezuela, si tú Claro. vas a Caracas, en Caracas hay dos Venezuela. En Caracas tú ves dos Venezuela, bodegones y tal, y qué sé yo, manejo del dólar. Un país que no produce absolutamente nada, un país, un banco central que no emite dólares, emite bolívares devaluados, donde hay una población del 87% o más que cobra en bolívares, pero que los costos son en dólares, país dolarizado, y hay un dólar que circula. Conclusión, ese es un dólar que no es del Banco Central, ese dólar es del narcotráfico y de los enchufados, que son menos del 20%. Entonces, un país absolutamente quebrado que no produce nada, no produce petróleo, no produce ¿Qué gasolina. piensas de las regionales? Déjame terminar, no produce absolutamente nada. Lo único que produce es cocaína, porque han convertido en Venezuela en un laboratorio de cocaína. Y la cocaína aparentemente produce más dólares que el petróleo. Pero eso Las no significa regionales, que Frank, el país está mal, muy mal. las regionales, Perdón, la regional, la elección. eso no sirve sino para limpiar, blanquear la dictadura en Miraflores y la perpetuidad de Nicolás Maduro en el poder. Lo único que podría, y ahí se abocaría el pueblo venezolano a votar, es que haya unas elecciones presidenciales con veedores internacionales y con un cambio total y absoluto de la infraestructura del país. Las regionales no sirven sino para que un grupo de
de vivos, de políticos comprados, oposición entre comillas comprada, bastarda, comprada, peleen, entre comillas, por cascarones vacíos. Pero eso no significa un cambio, pero para nada en el país. Sirve para blanquearle la cara, lavarle la cara a Nicolás Maduro. ¿Qué plan para 2022, Franklin? Hacer teatro y hacer televisión. Estamos ahorita abocados a nuestro trabajo en las redes sociales. Tenemos un canal de televisión que está creciendo, ya se está monetizando, se llama Franklin Virgües Canal, donde estoy haciendo entrevistas a personalidades. No es un canal político, sin embargo. Desnudando A se llama, ¿no? Ello positivo. ¿Cómo? Desnudando A se llama. Esa es una sección dentro de mi canal, se llama Desnudando A. Ayer entrevisté a José Luis Rodríguez, antes entrevisté a Márquez, entrevisté a Elba Escobar, a Emilio Lovera, voy a entrevistar a Glenn Ibarra, también voy a entrevistar a gente de la televisión, del arte, también de gente de la política, ¿no? Indudablemente. Ok. Franklin, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaste, te deseamos todo lo mejor para estas Navidades. Gracias, ahí tienes el arbolito. Esto y... Todos esos adornos, Ajá. todos esos adornos que están en ese arbolito, Ajá. de los trajes de Venezuela, esos adornos tienen con nosotros más de 25 años. Para que tú veas, ¿no? Todos los ositos, todos esos adornos son adornos de Venezuela. Todo esto, mira, todo esto. Bueno, que tengas una perfecta Navidad. Hay un San Nicolás que tiene conmigo 30 años. Lo compré. Déjame verlo. Ese San Nicolás lo compré en una feria hace 30 años, una feria que se hacían en el Ateneo de Caracas. Claro, cómo no. 30 años atrás. Lo vi para una serie, lo compré y bueno, ha viajado conmigo como ha viajado este cuadro hermoso, que es un Ávila. El Ávila. Es un Ávila, pero la parte de adelante son los valles del río Turbio. Ok. El valle del río Turbio de Lara, y es un cuadro de Armando Villalón, el pintor larense. Pero este cuadro ha viajado, pana, ha estado hasta en Canadá. Ha estado ese cuadro conmigo. Así es. Bueno, pana, la mejor Navidad para ti y todo, que la revientes en el 2022, ¿ah? Ven, igualmente para ti. Chao. Un abrazo grande, Franklin. Chao, panita. Chao, pana.